quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenos días, hermanos. Otra vez estamos aquí saludándole y llegando a la intimidad de su hogar por estos medios electrónicos virtuales.
Es ya la tercera semana que tenemos el culto por estos medios, porque no lo hemos podido hacer en la iglesia. Le agradecemos de parte de la familia pastoral y del liderazgo de la iglesia en general por su audiencia, hermano. Le agradecemos por estar siempre pendiente. Hemos recibido noticias allá de Amatitlán, bueno, también de los hermanos que están allá por Portugal, ¿verdad? Un saludo por si nos miran Nelly y Huguito. Y otros hermanos del norte, hermanos aquí de Guatemala, y todos ustedes, hermanos de la iglesia Sinaí aquí en Villanueva, que apartan su tiempo los domingos para tener un momento de consagración con el Señor. Seguimos, hermanos, con la serie de Malaquías. En esta oportunidad estaremos analizando 3 versículos: el versículo 8, el versículo 13 al final, el final del 13 y el versículo 14. Iniciamos, hermanos, leyendo Malaquías capítulo 1 y versículo 8. Busque, por favor, hermano, en las Sagradas Escrituras y leemos Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis animal ciego para sacrificar, ¿no hacéis mal? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no hacéis mal? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías tira esta nueva acusación. Esta vez va directamente a los sacerdotes, pero ya hemos dicho en mensajes anteriores que el mensaje va en primera instancia a los sacerdotes, pero también a todo el pueblo en última instancia, porque todos participaban de este culto fraudulento y de muy mala calidad. En esta ocasión, Malaquías reta a sus paisanos. Los reta a probar la calidad de los sacrificios y las ofrendas que le están dando a Dios. El profeta usa una lógica muy elemental, prácticamente irrebatible, irrefutable. La lógica de Malaquías es: ¿cómo es posible que ustedes honren a un simple gobernador, a un simple príncipe, que dicho sea de paso, se piensa que no era un príncipe judío, sino que era el príncipe que los persas les habían impuesto a ellos? Estaban honrando más a un príncipe persa que al mismo Dios. Es lo que Malaquías les está argumentando. ¿Cómo es posible esto? Malaquías les hace un reto y les pregunta si serían capaces de presentarle a ese príncipe persa las ofrendas que están llevando al templo. Imagínense, hermano, qué trágico. Los sacerdotes de los días de Malaquías estaban llevando a ofrecer a Dios lo que un príncipe humano, lo que el príncipe de Persia en la Judea jamás hubiera aceptado por la baja calidad. Los sacerdotes se habían atrevido a hacer esto. Yo le pregunto, hermano, si su gerente, el gerente de su empresa, o su jefe, o el dueño de la empresa, lo invitara a usted al casamiento de su hija, que va a ser, qué sé yo, va a ser en el Hilton, y en la tarjeta dice llevar regalo, ¿qué le llevaría usted a la hija del gerente de la empresa? Usted se pone a pensar, pues ¿qué le llevo? Pues se supone que son personas de dinero, es gente fina, no se le puede llevar cualquier cosa.
¿Qué le llevo? ¿Un microondas? ¿Una pantalla plana? ¿Un procesador de alimentos de buena marca? Pero le apuesto que usted no le llevaría un recuerdito de cerámica o 5 servilletitas individuales. No lo haría, porque sabe quién es la persona que se la está dando. La lógica del profeta era contra el pueblo y los sacerdotes. Muy bien, si de verdad creen que sus ofrendas a Dios son dignas, vayan y ofrézcanselas al gobernador para ver si él se las recibe. Qué duro, qué fuerte este ataque del profeta, hermanos. Un golpe bajo, ¿verdad? Y pensémoslo para nuestros días, para nuestra situación de iglesia. Aquí en la iglesia, a veces los servidores hacen las cosas de mala gana. Aquí desobedecen. Son desobedientes algunos hermanos que sirven en la iglesia, hermano. Yo sé que en todos lados se cuece nada, en todos lados hay. Estamos hablando de nosotros, hermano. Aquí son desobedientes. Aquí tiran el pelo, hacen las cosas a veces hasta con caras. Pero en sus trabajos, con sus jefes, en sus empresas, son los mejores trabajadores, son los más cumplidores. Alguien podrá decir, hermano, es que allá me pagan. ¿Sí? Ok. Yo le pregunto, hermano servidor, ¿por qué no le da a su jefe el tipo de servicio y actitudes que presenta aquí en la iglesia? Una buena manera de saber si lo que le doy a Dios es de calidad es haciéndonos la pregunta: ¿sería capaz de darle esto a mi jefe? ¿Sería capaz de llegar vestido hacia mi empresa? ¿Sería capaz de hacer las cosas con esta actitud que hago aquí en la iglesia? Bueno, en eso sí dice el profeta Malaquías, ¿no? El versículo 8 especifica los cargos. Y cuando ofrecéis animal ciego para sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, en el templo, en los días de Malaquías, eran ofrecidos animales ciegos, cojos y enfermos. Y esto era una evidente violación de la ley. Está en Levítico 17, está también en Deuteronomio capítulo 15, 21. Esta es la cita que vamos a leer ahorita, la segunda. Está hablando sobre las ofrendas que se presentan en el templo. Dice Moisés: y si hubiere en él, o sea, en la víctima, en el animalito, defecto, si fuere ciego, cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Hermano, la ley era clara. No había forma de decir, ups, yo no sabía. ¿Por qué es que la ofrenda debía ser de la mejor calidad? Hay mucha gente que piensa, pues lo importante es dar. Pero ¿por qué Malaquías repara tanto en estas ofrendas de mala calidad del pueblo? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que en su forma más pura, el sacrificio era el símbolo de la propia consagración de la persona. Otra vez, el sacrificio, la ofrenda, era el símbolo de la consagración de la persona. Y si la ofrenda era mala, de mala calidad,
era dada solo porque había que dar. Esto decía mucho de la persona que estaba dando. ¿Por qué la ofrenda debía ser de la mejor calidad? El versículo 14 lo dice. Es que no se le estaba dando a un gobernador, a un príncipe persa ni judío. Se le estaba dando a Dios. El versículo 14 del 1 dice el Señor, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ay, hermano, ya para que Dios haya puesto en la boca del profeta, yo soy gran rey, significa que lo que la gente estaba dando era una burla al sistema sacrificial de Israel o del templo, hermano. Verá usted, cuando una persona admira mucho a otra, en primer lugar, estima lo que esa persona le regala. Y si le va a dar algo, lo escoge de una manera muy delicada, muy detenida. Se dice que el gran empresario y magnate norteamericano Pedro Rockefeller a veces llegaba a alguna de sus empresas, tenía cientos. Llegaba a la oficina y preguntaba por los mejores trabajadores de ese lugar. Los hacía llamar a la oficina. Y ellos se asustaban cuando miraban al gran magnate, hermano. Era el Bill Gates de su época, ¿no? El Slim. Entraban a la oficina y miraban al señor Rockefeller. Y el señor Rockefeller le decía, le felicito por ser un buen trabajador. Y le daba un cheque de $50, de $100. ¿Y sabe qué se ha llegado a conocer con el tiempo, hermano? Que muchos de esos cheques de 50 y $100 nunca fueron cambiados. Fíjese. Y alguien dirá, ay Dios, yo lo primero que hubiera ido es hacer cola al banco, ¿va? Ellos no, ¿sabe por qué? Porque era tan grande la figura de don Pedro Rockefeller, que ellos al ver el nombre y la firma de ese señor en el cheque, no tenían corazón para gastárselo. Lo mandaban a enmarcar. Todavía hay marcos en las casas de los gringos, de los abuelitos, que tienen con orgullo, ese cheque me lo dio don Pedro Rockefeller. Eso es lo que Dios está alegando. Aquí le dice Dios, no le están dando ofrenda a cualquiera, le están dando ofrenda a mí, el gran rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice usted? Entre el sacerdote y el pueblo había una sucia complicidad, hermano. Aquí no es que era solo cosa del pueblo o solo cosa de los sacerdotes. Los dos tenían la culpa. Los judíos ofrecían animales sin valor. Me refiero sin valor de acuerdo a las reglas, hermano. Porque habían reglas y habían calidades, sin valor. Ofrecían víctimas defectuosas. Qué triste, hermano. Qué ruin. Qué sucio. Los animalitos que salían con defecto. Oiga esto. Los que la gente sabía que nadie se los iba a comprar. Los que sabían que no representaban ganancia alguna. Esos los llevaban al templo como ofrenda. Y los que salían gorditos, los que salían robustos, los que eran fáciles de negociar, los guardaban para ellos. Ese no era todo el problema. El problema es que los sacerdotes se lo recibían. Ya le dije, hermano, no lo hacían por ignorancia. Los sacerdotes habían sido entrenados desde su niñez para hacerlo. Eran levitas de la tribu escogida. Ellos se sabían de memoria todos los requisitos, especificaciones del culto judío.
Lo que pasa es que se hacían de la vista gorda. Pasaban los animalitos, porque había una revisión, los pasaban al sacrificio sin que cumplieran los requisitos mínimos. Imagínense, en esa ocasión se juntaron los dos, el pueblo y los sacerdotes, tal para cual, hermano. Dicen por ahí que nunca falta un roto para un descosido. Tal para cual, el pueblo y los sacerdotes. Los nicaragüenses tienen un dicho muy gracioso sobre esto. Ellos dicen, la nena chillona y la china que la pellizca. Imagínense. Se juntaron los dos, hermanos. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué los sacerdotes no paraban esa ingrata costumbre? Ellos consentían las ofrendas miserables y defectuosas por parte del pueblo. ¿Sabe por qué? Para ganar la simpatía de la gente. Los sacerdotes tenían temor de ofenderlos y de que si se ofendían y ya no daban, iban a perder las ganancias de esa gente. Los sacerdotes pensaban mucho en su propio provecho. Estaban preocupados por guardar los buenos contactos. Les importaba más quedar bien con su gente, con sus clientes, que con Dios. Sin duda recibían algunos beneficios, hermanos, si no, no lo hubieran hecho. ¿Y sabe qué, hermano? Qué triste cuando nos desviamos. Qué triste cuando nos importa más quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Vaya conmigo al versículo 13, por favor. El versículo 13, en su parte B, en la segunda parte del versículo, da otra característica de la mala ofrenda. Dice, trajeron lo hurtado. Para entender esta acusación, hermano, hay dos posibilidades. Le voy a decir las dos. La primera, lo hurtado, se refiere a que ofrecían cosas robadas a Dios. La segunda, que traían los ofrendantes, los oferentes, llevaban al templo animales, o sea, animales víctimas que habían sido destrozados por bestias en el campo. Veamos la primera. Los sacerdotes recibían ofrendas que sabían eran malavidas. Hermano, Israel estaba en un momento tan bajo, estaba en un momento tal de decadencia espiritual que habían perdido todo sentido de lo justo y de lo injusto. Habían perdido el norte de lo que es ético. No sabían distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo honesto y lo fraudulento. Ofrecían a Dios, los sacerdotes, animales que habían sido recibidos de manera dudosa. Tal vez los sacerdotes tenían aquel pensamiento: no hay ofrenda mala, lo importante es dar. Los sacerdotes tal vez pensaban esto cuando recibían ofrendas de dudosa procedencia. Pero parece que Dios no opinaba lo mismo, hermano. Bueno, la primera forma de ver el versículo 13 acerca de traen lo robado es eso, ¿no? Los sacerdotes recibían ofrendas conseguidas de maneras fraudulentas. La segunda, ¿sabe cuál es? El término que dice traen lo robado se puede traducir también, traen lo que fue arrebatado con violencia
¿Y qué significa eso, hermano? ¿Sabe lo que pasa? Que los judíos, los que vivían de esa parte, en esa parte de Israel, se dedicaban a la ganadería. Y una de las cosas que eran normales en la vida pastoril es que de repente se entraba un chacal o se entraba una bestia, una fiera del desierto y arrebataba las ovejitas o las cabras. El pastor encargado de las ovejas, como dice Juan 10, salía corriendo detrás de la bestia salvaje y a veces se los lograban arrebatar de las mismas fauces, se las arrebataban de las mismas garras del hocico. A veces las podían curar y otras veces lo que traían eran animalitos que ya estaban destrozados, pero se los llevaban al dueño del rebaño como garantía de que ellos no se lo habían robado, sino que ellos fueron a recuperar el animal que se llevó la bestia salvaje. Esos animales, esos corderitos todos ensangrentados, con la piel toda retorcida, esas cabras que estaban todas partidas a la mitad, esas eran las que los ingratos judíos llevaban al altar. Y los sacerdotes lo dejaban pasar. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que era una ofrenda de mala calidad. En primer lugar, porque nadie quería comer la carne de un animal que había sido destrozado por un lobo, por ejemplo. No servía para comer. No servía para negociar. ¿Quién iba a querer comprar un animal partido en 4? No representaba ninguna ganancia económica. En Éxodo 22:31 aparece una ley acerca de estos animales. Puede leer conmigo Éxodo 22:31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por fieras en el campo, a los perros las echarás. Hermano, la ley decía que un animalito destrozado en el campo había que dárselo a los chuchos, pero ellos lo llevaban a la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Ese era el enojo de Dios. Esa era la queja del profeta. Ya no servían para comer. Nadie se los iba a comprar. El único destino que le hallaron para sentir que no habían perdido mucho era llevarlos a la iglesia y ofrecerlos a Dios. Para sentir que no habían perdido todo, para sentir que aunque sea para algo sirvió, hermano. El pastor Laureano, que fue mi pastor con el que me crié, él decía a los hermanos en un sermón: traen a la iglesia, decía hermano Laureano, los billetes que ya no le reciben en la carnicería. Traen a la iglesia las fichas que ya no le reciben en la tortillería ni en la tienda. ¿Sí, hermano? Unos billetes todos rotos, hermano. Unos billetes que vienen todos parchados. Unas fichas todas negritas, hermano. Fichas de otros países. Todavía fueran euros, hermano, o dólares. Monedas de República Dominicana y, ¿verdad? Y países de aquí cerca que no las cambian, hermano. El mensaje de hoy es: cuando le damos a Dios lo que nos sobra. Hay un dicho por ahí que le dicen las patojas cuando el chavo las está enamorando. Le dicen: esas tus promesas son promesas escritas sobre la arena del mar. Y uno dice: ¿pero qué tiene que ver eso, va? Escriba algo en la playa, hermano, y cuando viene la primera ola se las lleva y deja todo borradito. También se les llama promesas de bolo. ¿Por qué, hermano? Porque el bolo, cuando está así, cuando está bolo, promete de todo, después ni se acuerda.
El versículo 14 nos habla de personas que hacen promesas en falso. Lea conmigo el 14, por favor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Este versículo nos habla de personas que en tiempo de enfermedad o aflicción oraban a Dios y le prometían que cuando sanaran, que si Dios los sanaba, que si salían del gran problema, le iban a ofrecer a Dios lo mejor de sus ganados. Y hermano, lo mejor, según la ley de Moisés, que se podía ofrecer era una víctima que fuera macho. En algunos sacrificios tenía que ser macho de 1 año. No se recibían también ofrendas viejitas, hermano. Macho de 1 año. Imaginémonos a alguien que estaba enfermo en los días de Malaquías, ofreciéndole a Dios en su problema, en su aflicción: si me sanas, te voy a dar de lo mejor de mi rebaño. Si me libras de este problema, te voy a dedicar a aquel becerro bien gordito que acaba de nacer. Así le decían a Dios cuando estaban malos, cuando estaban bien arruinados. Pero una vez recuperados y cuando llegaba el momento de cumplir la promesa, les ganaba la tacañería. Fíjese. Y traían a Dios no el macho sin defecto, no aquel becerro gordito. Le traían a Dios el animal que venía con defecto. El problema, hermano, es que la gente no iba todos los días al templo. El culto judío no era de ofrecer todos los días. Eran en ocasiones especiales. La gente ofrecía hoy y hasta el otro año que iba al templo cumplía su promesa. En ese tiempo muchas cosas pasaban, hermano. A la gente se le olvidaba las promesas que le habían dicho a Dios, que le habían hecho. Y como ya no estaban en el mismo ánimo de cuando prometió y llegó al templo, ahora que está sano y está bien, pues ya no cumplían con lo prometido. Promesas de bolo. Recuerdo uno de mis maestros de seminario nos contaba que en el primer pastorado que hizo en un pueblito, hermano, bien metido en las montañas, un muchacho llegó una mañana con una caja de cartón que se movía y le dijo: pastor, ore por mí, por favor. Ore para que me vaya bien en esta mi venta y le voy a traer su ofrenda y el diezmo. ¿De qué? Le dijo el pastor. Abrí la caja. Eran unos cachorritos de tigrillo, hermano. Fíjese, eso creo que era por Petén entonces, ¿verdad? Por allá. Usted va a decir: ay, hermano, es prohibido. Olvídese de eso, hermano. No estamos hablando, ¿verdad? Oiga, la promesa que hizo el muchacho, ¿va? Pídele que me ayude, hermano. Pues, hace años, ¿va, hermano? Si los vendo, le traigo la ofrenda y una ofrenda y el diezmo. El pastor que nos cuenta esta experiencia, que se quedó de rodillas, hermano, no tenía ni para almuerzo. Ay, hermano, dice el pastor, pasaron las 12, la 1, las 2, las 3. Muchacho no aparecía. Ya como a las 6 de la tarde, dice el hermano, apareció una figura en las sombras cayéndose de bolo. El muchacho que venía celebrando, hermano, con una botella en la mano. Y dice el pastor: este ingrato no solo se voló el dinero que traía para su familia, sino que también se gastó lo que le había prometido a Dios. Este ingrato se chupó los tigritos, dijo el pastor. Hermano, por favor, no haga promesas de bolo. No prometa una cosa a Dios y después haga otra. Quizás usted en el 2019, el año pasado, le prometió a Dios
Padre, si este año 2019 me va bien en el negocio, voy a dar cierta cantidad para los proyectos de tu obra. ¿Y sabe qué? Le fue bien el 2019, hermano. Porque Dios es bueno. Pero al final no trajo nada. No llevó nada. Algunos que estaban desempleados. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, hermano, que me han pedido la gente oración, ¿verdad? Cuando están desempleados. Pero cuando oran, le prometieron a Dios que si encontraban chance, iban a ser fieles diezmadores. Pero ahora ni vienen al culto, hermano. Y si uno les pregunta, hermano, ¿por qué no ha venido al culto? ¿Sabe qué le contestan? Mucho chance, hermano, dice. Ay, hermano. Por eso el profeta daba estas acusaciones tan fuertes. ¿Qué es lo que le preocupaba al profeta? ¿Por qué el profeta estaba tan preocupado por la calidad de las ofrendas del pueblo? Yo le quiero contar algo, hermano. Fíjese que como pastor, a veces cuando tengo que hablar de temas como el diezmo o las ofrendas, tengo mis propias reservas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque la gente a veces piensa, dinero quiere. Para él lo dice, porque quiere dinero. Fíjese. ¿Sabe qué? Malaquías no ganaba nada, hermano. Malaquías no era sacerdote del templo. Él no tenía más o menos con que la gente llevara o no llevara. ¿Qué es lo que realmente le preocupaba a Malaquías de esas ofrendas ofrendas fraudulentas, ofrendas de mala calidad, ofrendas ingratas del pueblo? Mire, la preocupación de Malaquías no era técnica, hermano. Malaquías no estaba preocupado de si el ritual estaba correctamente ejecutado. Él no era un sacerdote, él era un profeta. Él, el profeta, está preocupado por la motivación del ofrendante. Se dice también oferente, ¿oyó, hermano? Eso es lo que a él le preocupaba. Está preocupado por la respuesta del hombre hacia el amor que Dios le ha mostrado. Ofrecer al gran rey Jehová menos de lo que le ofrecería a su gobernador persa. Darle a este gran rey menos que lo mejor es un sacrilegio en sí mismo. Imagínese, hermano. Estaba preocupado porque sabía que la calidad de las ofrendas hablaban de la calidad de la devoción y de la consagración del que las daba. Recuerda la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Vio Dios a Abel y su ofrenda y le agradó. Vio a Caín y a su ofrenda. Dios no mira solo lo que damos, hermano. Dios mira las motivaciones del corazón. El profeta sabía que si así eran las ofrendas que ellos le ofrecían a Dios, algo así estaría en sus corazones y la devoción a Dios. Y parece que sus sospechas no estaban tan alejadas de la verdad. La ley decía, Levítico 22:19, será macho sin defecto. Y para que el profeta haya atacado directamente esto, hermano, es posible que la gente estuviera ofreciendo hembras y todavía con defecto. Esto no tiene nada que ver con cuestiones de feminismo y machismo, ¿yo, hermano? Estamos hablando de sacrificio, una cuestión sacrificial judía. En la degradación de sus ofrendas, ellos mostraban qué tan bajo habían llegado, qué tan bajo habían caído, hermano, en su vida espiritual. Tan
tanto sus actitudes como sus sacrificios eran inaceptables a Dios. Dicen por ahí, hermano, que todo se parece a su dueño. ¿Ha oído eso? Pues esa gente se parecía a las ofrendas que daban. Daban animalitos ciegos. Y los ciegos eran ellos, porque no podían ver el amor que Dios les tenía. Daban animalitos cojos, pero la cojera la tenían en el alma, y por eso no podían caminar rectamente delante de Dios. Daban animalitos enfermos, y ellos eran los que estaban tan enfermos que no podían ver y entender lo que estaban haciendo. Según los estudios que se han hecho de esa época, hermano, de la época de Malaquías, se sabe que Israel estaba pasando por una crisis económica, ¿oyó? Hay que ser claros en esto. Esto lo vimos en la introducción del libro, recuerda. Las cosechas no se habían dado como ellos esperaban. Eso lo dijimos en la introducción a Malaquías. Tenían que pagar tributos al gobernador persa porque estaban bajo el régimen persa en esos días. Tal vez no les alcanzaba para pagar los impuestos con sus pobres cosechas, con las sequías que les habían tocado pasar. Tal vez no tenían lo suficiente. Así que parece que los judíos de los días de Malaquías hicieron algunos intentos de reducir gastos. A esto póngale mucha atención, hermano. Hicieron algunos recortes, unas nuevas estrategias para ver cómo paliaban la situación económica. Y parece que una de esas estrategias consistió en bajarle la calidad a los sacrificios. Le bajaron la calidad a las ofrendas. Yo no sé por qué, hermano, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, lo primero que los cristianos hacen es quitarle a Dios. Mire pues, póngate atención a lo que voy a decir, hermano. No me tire piedras, o yo escucho primero. Óigame, me va a decir. No quitan el internet de alta velocidad. No, eso es inquitable. No trasladan a sus hijos a un colegio más baratito. No, es que mi nene tiene que estudiar en las mejores instituciones. No le bajan a sus gustos personales. No, siguen comiendo lo mismo y frecuentando los mismos lugares. Le aplican la grúa económica a otros aspectos, a los que son de menor importancia. ¿Y sabe qué? Casi siempre le aplican la grúa a Dios. Hice algunos recortes en cosas que no eran tan necesarias. Ajá. Y entre eso es lo que le daba a Dios. Recuerdo un hermano que estaba construyendo su casona allá en la capital. Bonita casa se echó el hermano. Y él decía con mucho orgullo y sin reparo: en estos tiempos, decía el hermano, a los que ganan su casa, ¿va?, en cuanto estaba en construcción, he tenido que hacer recortes de mis gastos. Le hice recorte a la mujer, dice, económico, ¿va? Le hice recorte a mis hijos. Es más, decía el hermano con gran orgullo, hasta a Dios le hice recorte. Hermano, estamos en tiempos difíciles. No sabemos qué pasará en los próximos meses. ¿Qué pasará con la economía mundial? Algunos hablan, hermano, de alguna posible recesión económica. Esto fue mundial, hermano. El mundo ha dejado de producir durante más de un mes, o está cerca del mes.
y se piensa que seguirá así por un tiempo. Hermano, mientras estas situaciones económicas pasan, ¿cuál será nuestra actitud en el dar? ¿Cuál era realmente el problema de los judíos de los días de Malaquías, cuando daban ofrendas de mala calidad? El pueblo estaba pobre, es cierto. Eran malos tiempos, también es cierto. Pero hermano, parece que el problema no era tanto la pobreza, sino el corazón mezquino que ellos tenían hacia Dios. Por eso el versículo 14 dice, oiga esto, maldito el que engaña. El otro domingo explicamos eso de maldito. Yo, hermano, sé que se oye feo, pero vamos a explicar. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Si usted pone atención a este versículo, se dará cuenta que no es que no tuvieran, es que no tenían para Dios. Hermano, porque el que quiere, el que realmente ama, da a Dios de su pobreza, de su necesidad, como aquella viuda de la que Jesús hizo mención. Hermano, aquí en la iglesia Sinaí hemos tenido ejemplos de eso. ¿Se recuerda, hermana Anita Carranza? ¿Se acuerda de ella? Que murió en diciembre, a finales de año, ¿no? Del 2019. Anita era una mujer viuda, con un trabajo muy sencillo. Ella trabajaba en casa, hermano. Eso no era ningún secreto, ¿verdad? Para nadie. Pero ¿sabe una cosa? Ella era una de las más fieles colaboradoras cuando la iglesia se construyó. Que por cierto yo no estaba en esos días, pero me contaron los hermanos. Y cuando yo vine, que ella estaba finalizándose la construcción, ella seguía siendo una fiel colaboradora. Hermano Isaí, el pastor de la Florida, cuando hablábamos de esto me decía, mira, me decía, aquí viene gente de dinero, comerciantes, empresarios, profesionales, pero quienes sostienen la obra, me decía él, no son ellos. Quienes sostienen aquí la obra, me decía, la Florida. ¿Sabes quiénes son? Me decía, son los hermanos albañiles, los que trabajan en fábrica, las hermanas que lavan y planchan ajeno. ¿Qué le parece, hermano? ¿Será el problema realmente el no tener? No siempre los que tienen los mejores ingresos son los más fieles en el dar, hermano. A veces son los hermanos más sencillos. Los que terminan dando las mejores colaboraciones en la obra de Dios. ¿Qué dice usted, hermano, de lo que hablamos esta mañana? ¿Será que le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros, hermano? ¿O será que le estamos dando lo destrozado por las fieras? ¿Será que le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo a Dios? Nuestros mejores talentos, nuestra mejor ciencia, nuestros mejores años. El profeta les hacía este reto. ¿Quieren saber cómo es su ofrenda? Vaya y ofrézcasela a su patrón. Eso que le está dando a Dios, ofrézcaselo a su empresa. Y piense, ¿lo recibirían? Y usted dice, no lo recibirían. Entonces, ¿por qué lo trae aquí a la iglesia, hermano? Lléveselo. Lléveselo. Ay, hermano, qué duro. Pues como dice el predicador de la tele, hermano, yo no hice la Biblia, yo solo la comento yo. Es lo que dice el profeta Malaquías. Cuando le damos a Dios lo que nos sobra. Le invito, hermano, a que ore conmigo en esta hora y que realmente hagamos un examen de conciencia. ¿Qué te estoy dando, Señor?
¿Estoy buscando lo mejor para darte a ti? ¿O te estoy dando cualquier cosa? ¿Te estoy dando lo mejor que puedo hacer? ¿O te estoy dando solo por salir del paso? Ore conmigo, hermano. Padre que estás en los cielos, te adoramos. Padre, no queremos ser fatalistas. Todos sabemos que estamos en un momento difícil y en una situación como de stand-by, como de pausa. No sabemos qué viene, Señor. No sabemos qué viene a la economía del país y del mundo. La gente de los días de Malaquías está pasando un mal momento económico. Pero si ellos hubieran dado lo mejor de lo poco que tenían, no hubieran sido reprendidos. Fueron reprendidos porque no solo no había, sino que le daban lo peor a Dios. No era un problema de escasez, era un problema del corazón. Era un problema de mezquindad, de tacañería. Era un problema de hacer recortes, donde Dios es el primer recortado. Al profeta le preocupaba no la parte técnica de las ofrendas, le preocupaba que esas ofrendas representaban el corazón de la gente, que esas ofrendas representaban la consagración que ellos le tenían a Dios, la devoción, la gratitud. Y si esta es su gratitud, si esta es su consagración, un animal que ya no sirve para nada, chirajos de oveja, si eso es su adoración, ¿cómo será su corazón? Padre, que sea un llamado de conciencia esta palabra para nosotros en lo que te damos. Y no estamos hablando solo de dinero, hablamos de nuestro tiempo, hablamos de lo que tú nos has dado para que administremos como mayordomos. ¿Qué te estamos dando de nosotros y de qué calidad te lo estamos dando? Ayúdanos, Padre, por favor, a que si te hemos dado lo que nos sobra, lo que ya no usamos, lo que ya no le podemos sacar otro provecho, que mejor lo guardemos, Señor, o lo tiremos por otro lado. Y que aunque te demos poco, que lo que te demos, lo demos de corazón, lo demos con buena actitud y lo demos con actitud de adoración. Esto te lo pedimos, Padre, para tu gloria y honra. No sabemos qué viene, Padre, no sabemos. Sabemos que tú siempre nos vas a ayudar. Ayúdanos, por favor, a darte siempre lo mejor de nosotros. Te lo pedimos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Dale paz a tu pueblo, Señor. Danos confianza en medio de la prueba, en medio del vendaval, Señor. Aparécete en nuestra barca cuando pareciera que naufraga. Aparece para nosotros y haznos recobrar la paz, la tranquilidad, Señor, que se está perdiendo en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra para siempre. Amén.